Muy buenos días, Dios te bendiga en esta mañana de este día lunes. Estamos contentos, agradecidos con Dios por esta mañana, ya del segundo día de la semana. Y es para mí un privilegio saludarte, que la paz de Dios, la dirección del Espíritu Santo sea contigo en este día que vas para el trabajo o te quedas en casa. Bueno, estamos contentos porque la verdad que cuando tú levantas los brazos en la mañana, puedes caminar y puedes moverte es porque Dios ha sido bueno. Dale la honra y la gloria a Dios y el primer tiempo a su palabra, a nuestro Creador y Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria y el Espíritu Santo guiándonos a cada uno de nosotros. Tenemos el privilegio de saludarte a ti, hermano amigo, que te encuentras en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Gracias por los comentarios que estás haciendo al canal y gracias también por suscribirte al canal. Sigue suscribiéndote, de esa forma estaremos llevando y compartiendo el plan de salvación a otros. El libro de Mateo capítulo 24 verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Interesante es esto, la señal, la última señal que podrá ver y percibir el universo, el planeta Tierra, el ser humano, va a ser la predicación del evangelio. Y cada vez que tú estás dando el enlace o te suscribes al canal, estás compartiendo la obra redentora del Salvador de nuestras vidas. Sí, porque a otra persona, a tu amigo, le está llegando la palabra de Dios. Así es que compártelo, suscríbete allí bajo la página de José Romero Enviado. Quiero hacer alguna aclaración al respecto a la página anfitrión de la página de YouTube. Si tú ves que ahora en el Nuevo Testamento el color es la pantalla de fondo es azul, bueno, es para diferenciar. Cuando tú vayas al canal, todos los colores azules que se ven son los audios del Nuevo Testamento, pero es el mismo estudio que llevamos. Lo único que el otro color quedó en el Antiguo Testamento. Es solamente para que poder ver una señal y una diferencia de cuántos son ya los audios que van. Y cuando tú vas a la página, bueno, vas a ver la diferencia y puedes buscarnos allí sobre la página José Romero Enviado y suscríbete y comparte el enlace. Hay palabra de Dios en este momento. Sabes que hoy en esta mañana, ya sea de mediodía o de tarde o de noche, cuando tú vayas al estudio, vamos con la ayuda de Dios a contestar algunas preguntas allí. Bueno, hay unas preguntas por vía texto y lo hago la respuesta bajo el canal para que muchas personas puedan recibir, porque en algún momento posiblemente tú quieres preguntar, pero bueno, no lo haces. Pero si estás allí, bueno, ve al canal en el chat y puedes hacer una pregunta. Ahora vamos a responder algunas de ellas. Quédate porque estas preguntas posiblemente tú te las has hecho y ahora vas a obtener la respuesta bajo la dirección del Espíritu Santo, y con un escrito está en la palabra de Dios. Ahora, también a las personas que están comentando por vía texto, lo hacemos. Gracias porque cada texto se ve y se estudia y alabamos el nombre de Dios porque estamos perseverando en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana de este día lunes. Estamos a 14 de octubre de este año 2024. Interesante, así es que donde quiera que te encuentres, vamos a estudiar hoy en esta mañana. Sin antes, yo quiero darte, antes de ir a la oración de este día, yo quiero dejarte un incentivo grande con un escrito está, porque es bien importante que tú te motives para la predicación del evangelio todos los días, porque la predicación del evangelio no se da solamente de las plataformas de los templos, no. La predicación del evangelio se da en nuestras vidas cada momento. Hoy en este día Dios te va a presentar a una persona que necesita el plan de salvación y solamente podrá observarte a ti. Y basta una palabra para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en esa persona. Posiblemente será la única oportunidad que esta persona tendrá. Puede ser el único enlace, el único canal para poder ver las maravillas de Dios y serás tú. Así es que no dejes pasar la oportunidad de exaltar a Jesús en este día con la persona que Dios va a ponerte frente a ti. Sabes que una de las peticiones que yo le hago a Dios junto en mi oración cada mañana es que le digo a Dios: ¿cuántas personas sabrán
¿Me vas a dar una este día para conversar de la grandeza de tu amor sobre mí? Bueno, y cuando pasa el día puedo enumerar las personas y digo, wow, qué bendición tan grande de Dios. Nota una, otra y otra persona para exaltar su nombre y para Él sea la honra y la gloria. Así es que prepárate porque en este día todos tenemos que exaltar el nombre de mi Salvador Jesús. Y quiero dejarte con este incentivo grande. Mira, hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo con avidez, casi impaciente. Los ángeles aguardan nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Mira qué interesante. Y cuando nos entreguemos a Cristo en una consagración de todo corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. Yo glorifico el nombre de Dios. Mira, cuando nosotros estamos compartiendo y exaltando el nombre de Dios, los ángeles, porque ellos quieren hacerlo. ¿Viste el párrafo que te dije ahora mismo? Ellos están impacientes, casi impacientemente, pero cuando tú exaltas el nombre de Dios, ellos se regocijan porque por medio de ti, ellos se expresan. Mira, esto es emocionante. Así es que hoy en este día Dios va a hacer una bendición grande para todos nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder tener tu palabra frente a nosotros. Gracias porque ya estamos siempre estudiando. Hoy en esta mañana el primer tiempo es para ti. Te pedimos que sea premiado con la dirección del Espíritu Santo en este día. Y donde quiera que vaya tu Hijo, podamos exaltar tu nombre. Y sobre todas las cosas, al terminar el día y cuando el sol se esté ocultando en este día lunes, podamos levantar los brazos al cielo con victoria y decir, gracias querido Padre, porque tú guardaste mi salida de mi casa y mi entrada a mi hogar. Poder ver a los hijos, a la esposa, a toda la familia, sí, en comunicación del uno al otro. Te agradecemos, Padre, porque la dirección del Espíritu Santo está con tus hijos, con tu pueblo. Y todo aquel que se ha empeñado en buscar y reverenciar tu nombre, por favor, concédele tu gracia en este día. Que todos juntos podamos disfrutar de tu presencia y que el Espíritu Santo pueda ser el guía nuestro. Tu palabra lo dice, que el que va a ti no quedará avergonzado. Así es que bajo esa promesa, yo sé que todos cuando vamos a ti, somos atrapados por esos brazos de amor que nos acoge y nos da la victoria en todo momento. Así es que te agradecemos, querido Padre, en esta mañana y acompáñanos por el Espíritu Santo en el estudio de hoy, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer un énfasis con respecto al versículo de unos versículos con respecto al capítulo 7. Sin antes, yo quiero dar una respuesta un poquito allí a los textos que se han visto y yo quiero dejártelo a ti, porque cuando estamos respondiendo algunas preguntas posiblemente será la única oportunidad que tengamos ahora. Y esto es, esta pregunta se hizo con respecto a la persona que escribió, dice exactamente en el primer audio del Nuevo Testamento, en el capítulo 3, tengo una pregunta exactamente. Bueno, aquí con la ayuda de Dios solamente vamos a estudiar la palabra de Dios. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados, es decir, dejándote el espacio también para que tú vayas y le estudies. Si no tienes el tiempo para estudiar, bueno, al menos aparte el oído para que tu fe crezca en la palabra de Dios, porque estamos estudiando solamente la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y la pregunta surge de la forma así: si Juan el Bautista bautizó a Jesús donde había agua, era un río que es el río Jordán, ¿por qué ciertas religiones, sectas religiosas que glorifican a Dios, bautizan en diferentes métodos hoy en día? Por los cuales, mira, la persona se especifica y exactamente dice por los cuales la exparsión es un método de bautismo
y tal iglesia le da valor normal. Segundo, también hay bautismos por vía telefónica solamente. Bueno, y también se le da validez. ¿Dónde aparecen estas bases con respecto? Porque si Jesús se bautizó donde había agua suficiente, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, con la ayuda de Dios no puedo decir más de lo que está escrito, porque la palabra de Dios es sagrada. Y ahora sí vamos a comentar con respecto a esto. Aquí está la respuesta para ti y cada uno de los oyentes y que están estudiando la palabra de Dios, aquí en la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Bueno, el Juan el Bautista, sí, y no hay muchos comentarios, no puedes forzar tú los comentarios y acercarlos allí. Son 2 puntos de razones y solamente te voy a dar un poquito orientación con respecto a esto, porque en los próximos audios va a estar más amplio el panorama con respecto al bautismo. Así es que quédate en la página, porque la respuesta se va a dar hoy con la ayuda de Dios, pero esto va a fortalecer en los próximos audios con respecto al bautismo. En la Biblia, como lo es Mateo capítulo 3, sí, capítulo 3 del 1 al 10 y al versículo 12, se da a conocer que las personas iban donde Juan para ser bautizados, al lugar del río Jordán. Interesante. Es decir, Juan, estoy diciéndotelo de memoria, pero tú, por eso te doy el capítulo y los textos para que tú, querido hermano, amigo, vayas y puedas disfrutar la palabra de Dios. Juan estaba bautizando a los que reconocían que tenían que arrepentirse de sus pecados. Interesante. Y los bautizaba en el río Jordán, es decir, donde había suficiente agua. El bautismo que hacía Juan era sumergión, eran sumergidos en el agua, es decir, como sepultados simbólicamente, el agua los cubría totalmente. Este es el bautismo que se deja ver en la palabra de Dios escrita en San Mateo capítulo 3 del 1 al 12. Ahora, las personas que fueron a Juan el Bautista eran personas igual que nosotros, igual, con fallas, diferencias y queriendo hacer el bien y no lograban hacer el bien, pero ellos reconocían que necesitaban hacerlo porque la palabra de Dios toca nuestras vidas y necesitamos hacer un compromiso, un pacto con Dios. Y estas personas iban de Juan para sellar un pacto de compromiso, de lealtad a Dios por medio del bautismo. Interesante. Segundo punto. Interesante, porque esto es una pregunta bastante importante. Gracias a ti, hermano, amigo, que la estás haciendo. El capítulo 3 también deja saber que todas las personas que fueron donde Juan el Bautista eran personas adultas con conocimiento y su raciocinio ya con toda capacidad. Porque tal vez no comenté con respecto a la pregunta, pero la persona, el amigo que nos escribía, decía que también por qué si Jesús se bautizó a una edad y si los que iban donde Juan el Bautista eran niños, ¿sí?, recién nacidos, o eran adultos. Bueno, por eso dije que te quedes en el audio, porque esta respuesta se va a estar contestando en los próximos audios. Y el capítulo 3 da a conocer que las personas que fueron de Juan el Bautista al río fueron por sí mismas. Nadie las llevó cargando, es decir, eran personas ya que conocían y podían creer, podían diferenciar entre el bien y el mal. Nadie los llevó, ellos fueron. Segundo, pudieron detectar las palabras de Juan el Bautista. ¿Recuerdas que cuando estaba Juan el Bautista bautizando llegaron los fariseos y los saduceos? Los escribas llegaron allí y Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes que pueden oír de la ira venidera? Es decir, eran personas todas adultas. Así es que en la Biblia, la palabra de Dios nunca autoriza a que un niño, sin tener discernimiento entre el bien y el mal, no puede ser bautizado. La Biblia no lo autoriza jamás.
Lo que sí vimos en el Antiguo Testamento y también pasó con Jesús, porque lo vamos a ver en los futuros audios, si Dios así lo permite, es que a la edad recién nacido, los niños, cuando no saben diferenciar entre el bien y el mal, los niños son presentados a Dios, no bautizados, son presentados. El ministro los pone juntamente con los padres y la obligación de que el niño esté en la iglesia es de los padres, porque el niño ni sabe qué está pasando. Es por eso que se presentan, para que Dios pueda cuidar de la salud y pueda guiar a sus padres hasta el momento que ya el niño, sí, ya es un adolescente, un niño que ya tiene 10 años, 9 años, 8 años, 12, 14, jovencito, adolescente, que ya sabe diferenciar entre el bien y el mal, sabe qué son malas palabras y qué no, sabe qué es mal respeto para sus padres y respetarlos, todo esto. Ahora, esa es una respuesta bastante, diría yo, que te la estoy dando bastante anticipativa, porque la vamos a ver más en adelante. Y segundo, es que en el versículo 13 del capítulo 3 se deja ver que Juan está bautizando a Jesús y Jesús no tenía pecado. Y entonces, ¿por qué se bautizó entonces Jesús? Bueno, por una razón, porque pueden ser que tú tengas dos razones o por las que tengan. Bueno, Jesús no se bautizó porque tenía pecados, para perdón de sus pecados, no, porque era Jesús perfecto totalmente. Ahora, se bautizó porque Él era 100% humano y 100% divino. Y para darte la enseñanza a ti y a mí, que somos humanos, Él se bautizó en la humanidad para darnos un ejemplo de que tú y yo tenemos que ser bautizados. Interesante. Es la única forma, porque Jesús pudo haberse bautizado recién nacido, pero no se bautizó recién nacido, fue presentado al templo por José y María. Interesante. Se bautizó ya cuando él estaba ya adulto, que él sabía discernir entre el bien y el mal. Interesante es esto. Bueno, esa es la respuesta con respecto a esto. Espero de que en los próximos audios tú te quedes, porque vamos a ver que la persona tiene que creer para ser bautizada. Y si la persona no cree, sino que le contaron que fue bautizada, bueno, con todo respeto te digo en el nombre de mi Salvador Jesús, este bautismo no es válido en la palabra de Dios. Si alguien te contó que tú te bautizaste, no, tienes que creerlo tú. Tú tienes que tener la decisión de bautizarte. Y si no ha nacido esa decisión en ti, nadie la puede hacer. Ni aún tu madre ni tu padre, nadie puede decidir por ti. Es una decisión absolutamente tuya. Y esa la vamos a ver en los próximos audios, si Dios así lo permite. Capítulo 7. Estamos viendo ahora. Ya dimos la respuesta y espero que estés bien. Ahora sí vamos a introducirnos en el resto del estudio de este día. Bueno, no condenar. Voy a hacer un énfasis en el capítulo 7 porque te lo dejé que lo estudiaras un poco, pero bueno, estamos aquí. No condenar. Bueno, nosotros en veces el versículo 7, capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís seréis medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás al hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja de tu hermano. No deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y se os despedacen a vosotros. Mira qué interesante. Solamente voy a hacer una introducción en este capítulo, porque este capítulo es un equilibrio grande. Sí, es un equilibrio que tenemos que tener con respecto a esto. Y yo sé que tú vas a conceder, porque tenemos que poner la mente a la conexión de la palabra de Dios. Yo quiero y espero que el Espíritu Santo te dé el discernimiento con respecto a lo que voy a decir. ¿Cuándo es que entra uno en el círculo de juzgar? ¿Y cuándo es que uno entra en el círculo de amonestar?
para bendición de que la persona se restaure y se salve. Porque esta línea es muy delgada. Se ve muy delgada de afuera, pero cuando tú estás conectado con Dios hay una diferencia total. Y voy a decirla bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, tú ves a tu hermano que está en pecado. Ok. La dirección que vamos, y eso lo vamos a ver porque ya lo vimos con los profetas en el Antiguo Testamento, pero también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios está en sí enlazada. Es una sola, solamente que está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así es que esto es importante porque ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Esto se lo dije a un profeta, pero ahora se va a decir en Mateo capítulo 18, pero antes que lleguemos allí, lo voy a decir en capítulo 7 porque está enlazado. ¿Qué diferencia entonces existe entre juzgar o llamar para que se enmende la persona del pecado? Ya dije que es una línea bien corta, delgada que se ve allí. Bueno, la diferencia está en que cuando tú ves a una persona en pecado, sí, la palabra de Dios dice que tienes que ir donde la persona. Voy a decir esto porque aquí es donde se necesita la dirección del Espíritu Santo. Tú ves a una persona que está mal y está en pecado. Bueno, ve a él. No vayas al compañero de trabajo, no vayas al amigo, al vecino. No. La palabra de Dios dice, ve a él y háblale. Si él se enmienda, bueno, lo has salvado a él. Interesante. Y aparte de eso, has librado tu vida porque tú sabes el mal de tu hermano y de tu amigo y lo has amonestado con amor. Pero ¿cuándo es que tú entras y yo puedo entrar en el círculo de juzgar? Que en vez de ir a la persona, yo voy al compañero, al vecino y le digo yo, óyeme, aquí el compañero está mal, está haciendo lo demás. Bueno, eso se le conoce como, no es chisme. Eso no es chisme porque es verdad. Si es algo que vas a denunciar es verdad, pero no es la dirección correcta. Y eso se le llama juzgar, porque tú lo que estás haciendo es que lo estás señalando, pero no estás haciendo nada para edificación de su persona. Y aquí viene la palabra de Dios para nosotros, para cada líder, para cada hermano, para todos los que estamos en el camino de la santificación. ¿Ves tú a tu hermano? Llámalo y dile, hermano, sus acciones pueden ser tal vez las mejores que usted puede percibir o hacer, pero este detalle no lo autoriza la palabra de Dios. Sí, ve. Y si la persona te escucha, alabado sea Dios. Pero en ese punto no es que estés juzgando, estás glorificando a Dios porque estás exhortando a tu hermano. Interesante, así es que no pienses que cuando el ministro o la persona o tu hermano va contigo y te dice a solas que estás mal, no te está juzgando, sino que te está dando a conocer que te ama, y porque te ama te está amonestando. Siguiente punto, cuando la iglesia en local, general, cuando la iglesia en sí tiene que proceder con algunos aspectos dentro de la iglesia con los miembros, tampoco es juzgar, sino que es para rehabilitar a tal hermano que está en el pecado. Se le hace ver el punto del pecado y se le hace sentir de que hay una gracia grande que lo puede perdonar. Pero para que eso suceda, se tiene que llevar un proceso y la persona tiene que reconocer. Porque si no hay reconocimiento, bueno, y este es un proceso que se da dentro eclesiástico de cada iglesia. Aunque es difícil, pero se tiene que hacer. Y no se hace por juzgar, sino que se hace para rehabilitar y que la persona se restaure a la salvación. Esto es entendible y es alabado el nombre de Dios, porque Dios, esto lo vamos a ver más con seguida al respecto de esto. Sabes que también el camino de la vida, voy a tocar este punto un poquito que está en el capítulo 7, verso 13, y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Mira, este texto
Lo seleccioné porque es muy interesante para todos los que estamos en este año 2024. Todos queremos adorar a Dios, sí. Y donde quiera que tú quepas, vas y adoras a Dios y ya calmamos la conciencia y decimos, no, yo estoy en la iglesia, estoy adorando a Dios. Otros dicen, no, yo no estoy en ninguna iglesia, pero estoy estudiando la palabra de Dios en casa. Bueno, si estás estudiando eso, gracias a Dios, pero el estudio de la palabra de Dios te tiene que llevar a un punto de convivencia con los hijos de Dios. Porque el salmista David en el 133 capítulo, en el versículo 1, dijo, mira, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Interesante, porque allí desciende el Espíritu Santo y hay vida eterna, hay salvación. Óyeme, es decir, cuando tú estás solo en tu casa, no, tienes que estar en el lugar indicado. Así es que el estudio de la palabra de Dios jamás te va a dejar donde te encuentras. Si has comenzado a estudiar la palabra de Dios, bueno, eso te va a llevar a una acción de ir a la iglesia. Importante es esto. Ahora, pero sabes que, como dije, todos queremos estar involucrados en la adoración. Pero el asunto es que cuando se trata en veces, y no son reglas, solamente es que tenemos que adaptar la vida a los principios de Dios. Pero ahora decimos nosotros, no, es que tal iglesia son estrictos. Pero hay otras iglesias, no, hay otras iglesias que te aceptan así como estás tú. Sí, estás en adulterio, adelante, no hay problema. Estás con tu pareja, solamente están ajuntados y no están casados. Bueno, lo importante es que estés glorificando a Dios. Son ministros que no están guiados por la palabra de Dios. Y yo lo siento y lo tengo que decir porque la palabra de Dios es clara. Las personas que están dentro de una iglesia y que están participando, están presidiendo y no son casados, óyeme, están en fornicación grande. Y eso es un pecado que Dios lo va a perdonar si tú vas a Él. Pero si tú sabes, no lo va a perdonar porque tú sabes lo que estás haciendo. Pero hay iglesias, sí, puedes tener cualquier participación, pero no importa que estés en pecado. Bueno, porque hay diría yo, una competencia grande. No importa, vamos a llenar la iglesia. Y yo entiendo que la iglesia es porque todos los que estamos allí necesitamos de la salvación. Todos los que estamos allí somos enfermos. La iglesia es un hospital. Pero tú has visto que algún enfermo se queda en el hospital porque le gustó y dice, no me saquen, aquí estoy bien enfermo en el hospital y me quedo en el hospital yo. No, el enfermo va al hospital para recuperarse y una vez que se ha recuperado, sale con gratitud y con vida. La iglesia es el hospital de preparación, de sanación para nosotros. Y cuando salgamos de la iglesia, vamos a salir para la vida eterna cuando Jesús venga. Esto es importante. Así es que no pretendamos quedar así enfermos todo el tiempo en la iglesia. No, buscamos la sanidad, sí, para ser salvos cuando Jesús venga. Así es que en la iglesia vamos a encontrar de todo. Pero yo siempre digo lo siguiente, porque está escrito en la palabra de Dios. Todo el que se acercó a Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra jamás quedó igual. Todos los que nos acercamos a Dios por la palabra de Dios y a la iglesia jamás vamos a quedar igual. ¿Por qué tú ves que personas llegan a la iglesia y luego no están más? Porque no quisieron darle el espacio al Espíritu Santo para que trabajara en sus vidas. Capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. Y en eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, le tocó y le dijo, así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús dijo, mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y preséntate. Y ve y lleva la ofrenda que mandó Moisés para que le sirvas de testimonio. Este texto quedé yo encantado. Mira qué interesante. Jesús hace una diferencia tan
importante con este leproso. Sí, porque si tú bien vieras, era un método para evangelizar todas las áreas donde vivía este leproso. Porque él iba a decir, no, Jesús me sanó. Pero Jesús le dijo, mira, ve y no se lo digas a nadie. Pero sí ve a donde están los sacerdotes. ¿Y dónde estaban los sacerdotes? En el templo, estaban oficiando el ceremonial. Y Jesús le dijo, ve, muéstrate a ellos. Muéstrate a ellos para evidencia, para testimonios. Mira, para que les sirva de testimonio a ellos. Interesante. Así es que el sacerdote que recibió a este leproso se dio cuenta que había sido sanado de la lepra. Pero ¿sabes que el texto no dice qué reacción hubo del sacerdote? Pero Jesús lo envió allí para que el sacerdote fuera tocado y obtuviera el arrepentimiento y reconociera a Jesús. Pero no pasó. Ahora, yo me quedé un poco frío, porque si bien nos damos cuenta, nosotros en veces pensamos, oh, todo ministro que está en la iglesia es salvo. Mira, a la verdad que nos vamos a llevar sorpresas grandes en el reino de los cielos. Y no te quedes con ese incentivo así de temor. No. La experiencia de nosotros cada mañana con nuestro Dios debe de ser: concédeme tu gracia. Ayúdame a mi fe. Mi fe es pequeña, pero ayúdame a vencer las tentaciones de cada día. Que yo pueda caminar contigo. Porque ¿qué sería de nosotros, tú ministro, anciano, director de cada departamento de la iglesia, o tú que presides en cada servicio de la iglesia? ¿Te imaginas que lleguemos al cielo y tú preguntes por Pedro o preguntes por Juan? No Juan el apóstol, estoy mencionando un nombre así. Pero, y tú dirías, bueno, pero Carlos era el pastor de la iglesia. Y por él, ¿cuántas personas fueron a la iglesia? Y tú no lo ves allá en el cielo. Solamente estoy poniendo una imaginación. Solamente estoy poniendo un detalle allí. Y tú no ves a Carlos. Y baja Jesús y le dice, Jesús, ¿dónde está Carlos? Porque Carlos allá era el ministro de la iglesia. Sí. Y tan bonito que presentaba la palabra de Dios. Por él, ¿cuántas personas creyeron y se bautizaron dentro de la iglesia? Y Jesús te va a llevar y te va a decir, bueno, le viste la vida, un lado le viste nomás a Carlos, pero tenía un lado escondido que nadie se lo conoció. Y por ese lado escondido que nadie se lo conoció, él estaba llevando doble vida. Y por la doble vida que llevaba, él nos encuentra acá. Por eso yo digo que no se basa la vida espiritual en las experiencias que tú tienes. La vida espiritual de nosotros cada día se basa en la conexión con Dios en cada momento de nuestra vida. Sí, en cada momento. Y el capítulo 8 aparecen cuántos incentivos, requisitos para seguir a Jesús. Un día, al verse rodeado de tanta gente a la orilla, entonces se acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Otra vez, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite ir primero a enterrar a mis padres. Jesús respondió, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Te voy a decir un poquito al respecto en esto. Según lo que relata el libro de Mateo, este hombre que se ofreció para seguir a Jesús era Judas Iscariote. Sí, era un escriba, era un hombre poderoso en las letras, intelectualmente preparado, y le dijo a Jesús, Jesús, yo te voy a seguir a ti. Pero sabes que Jesús, cuando lo vio, le dijo, ay, hijo, tremendo lo que tú llevas en tu corazón. El punto que tú me quieres seguir a mí, estoy parafraseando el texto, el punto que tú me quieres seguir a mí es porque tú no
me sigues a mí porque quieres encontrarte conmigo. Lo que tú quieres son beneficios que te acompañen en la vida. Interesante es esto. Y es por eso que Jesús le dijo, mira, si tú vienes buscando beneficios, yo no tengo beneficios. Ni aún no tengo dónde dormir. No tengo una cabecera, no tengo una cama. Los animalitos tienen sus nidos, sus cuevas, pero yo, le dijo Jesús, no tengo dónde poner mi cabeza y dormir. O sea, le fue claro Jesús, pero ni aún así le dijo, yo te quiero seguir porque sabes que Judas dijo, yo sé cómo trabajar con las personas porque era preparado intelectualmente. Él dijo, cualquier proyecto nunca me ha fallado, con este hombre tampoco fallaré. Voy a obtener la ganancia que yo necesito, voy a tener todo lo que yo necesito. O sea, no lo olvido con el punto espiritual. Y aquí hay una palabra de Dios tan grande para nosotros. La palabra de Dios nunca debe de ser para nosotros ganar ventaja o que sirva de beneficio personal para nosotros. Óyeme. Y yo entiendo, y no es que esté en contra, porque tenemos los lugares correctos. La palabra de Dios da los parámetros. Sí, los ministerios pastorales están autorizados por la palabra de Dios. Y glorifico el nombre de Dios por eso, porque son ministros empeñados en la obra. Pero hay una coordinación exactamente. No puede salirse un pastor de las coordinaciones legales, de los parámetros de la organización del pueblo de Dios, no. Y agradezco a Dios por la organización que hay en la iglesia adventista del séptimo día, porque los pastores no tienen lugar a las finanzas de la iglesia, no tienen acceso. Bueno, y lo voy a decir con respeto porque yo he estudiado denominaciones. Cuando estaba estudiando, sí, para asociado a pastor, todas las clases, pasamos una clase grande, que fue bastantes clases, fue como un trimestre, que eran religiones comparadas. Nos dimos cuenta tanto de la iglesia adventista del séptimo día como de todas las denominaciones cuál era el punto de su nacimiento y en qué ellos se basan, cuáles son sus creencias. Y ese es un privilegio que Dios nos da cuando estudiamos teología bíblica. Bueno, y te voy a decir con respeto porque se da. Ciertas organizaciones que no son organizaciones, son iglesias locales. Sí, los ministros, ellos sí tienen el acceso a las finanzas de la iglesia. Y no pienses que te estoy juzgando porque ni siquiera menciono el nombre. No estoy mencionando nombre. Pero cuando no hay una organización, bueno, el pastor toma las finanzas de los miembros. Y por ese pastor que toma las finanzas de los miembros es que el descrédito de los pastores posiblemente alguno observó y dice, no, todos los pastores son así. Bueno, te voy a decir que no. Como lo dije en un audio anterior, porque una persona hizo algo malo, no tienes que poner a todas las personas en esa capacidad, ¿no? Esto es interesante. Y aquí estaba Judas, entre los 12. Él no pienses que andaba allí con Jesús para que el ministerio de Jesús fuera grande. Él quería obtener ganancias de Jesús para su persona. Por eso yo digo, querido hermano amigo, tenemos que ese equilibrio solamente se marca guiado por el Espíritu Santo. Tú no tienes que ganar ganancias deshonestas entre tus hermanos, aún entre tus amigos. Tú que eres conocedor de la fe, no puedes ir sobre tu prójimo con ganancias deshonestas o aprovechándote, obteniendo beneficios de tal persona. No puedes. Ahora, esta persona que se ofrece es Judas. Interesantes. Y el texto también dice que otro le dijo, yo te voy a seguir, pero déjame enterrar a mis padres. ¿Sabes que Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Cómo así? Los padres de este hombre no estaban muertos, pero sabes que aquí está la palabra de Dios para nosotros. Las personas que tú ves caminando, pero que no tienen a Dios en su corazón, bueno, andan muertos y los ves caminando, pero son cadáveres caminando porque no tienen a Dios, no tienen a Jesús en sus corazones.
el que tiene al Hijo del Hombre tiene la vida, y el que no tiene al Hijo del Hombre, que es Jesús, bueno, si no tiene la vida, ¿qué es? Tiene la muerte. Interesante. Así es que Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, deja que las personas que están allí, que no tienen vida espiritual, que se entierren ellas mismas con los demás que no tienen vida. Interesante. Parece ser que fue una respuesta bastante dura, pero no fue a la verdad, fue una manifestación grande. Y estamos allí, diría yo, en los últimos, con el capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Mira, el llamado de Mateo, versículo 9 del capítulo 9. Jesús salía de allí y vio a un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Interesante. Sabes que Mateo no era un pescador, no era un agricultor, estaba bien vestido en una oficina de las finanzas de la ciudad. Y Jesús pasa por la oficina y le dice, Mateo, sígueme. Y este hombre dejó, voy a decir lo siguiente porque en ese momento no estaban las computadoras posiblemente, pero te voy a decir, si hubiera sido en este siglo XXI, Mateo deja la computadora y sigue a Jesús, dispuesto a seguir. ¿Qué nos enseña el libro de Mateo y con respecto a este personaje que lleva el nombre titular del libro? Bueno, no hay nada que pueda impedirte a ti para seguir a Dios, cual sea la ocupación. Mira, Mateo estaba allí. Ya vimos en el audio anterior que Santiago y Juan, Pedro y Andrés, 4 discípulos que llamó Jesús en el audio anterior, eran pescadores. Unos habían pescado, otros habían terminado la pesca, estaban remendando las redes porque ya se iban sin apresar nada. Bueno, Jesús los llamó y los siguieron. Dejaron a su padre allí con la compañía de pesca y siguieron a Jesús. Bueno, aquí está Mateo, un hombre preparado intelectualmente, bien vestido, posiblemente de saco, corbata, bien presentable. Siguió a Jesús, dejó el empleo que tenía. Óyeme, glorifico el nombre de Dios por este texto que aparece acá. Y la cuestión entre el ayuno, ya lo vimos un poco, el versículo 14 del capítulo 9 dice, entonces los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mira qué interesante la pregunta que le hicieron a Jesús. Respondió Jesús, ¿pueden los que están de bodas tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio será quitado, entonces ayunarán. Interesante es esto. Es decir, los discípulos, mira Jesús cómo abraza a los discípulos en estas palabras. Le dice, los discípulos que ando conmigo están con el novio. No les hace falta nada. Sí, así es que no se tienen que poner en sacrificio en este sentido, literal de ayunar. Pero va a llegar un momento, le dice Jesús, que yo voy a ser quitado. El novio va a ser quitado y entonces tendrán que hacerlo. Interesante es esto. Y el capítulo 10, mira, me estoy saltando algunos puntos importantes como el toque de fe de una mujer. Interesante es esto. ¿Sí? Resucita a la hija de Jairo. Mira, interesante es esto. Jesús sana a 2 ciegos y también un mudo y endemoniado. Están allí. El versículo 35 del capítulo 9 dice, la mies es mucha. Interesante. Y el capítulo 10, los 12 apóstoles. Es decir, completa ya todo el seguimiento de los apóstoles y qué hacer ante la persecución. Voy a dejar estos textos para que tú los estudies, pero si hay alguna pregunta que tú tengas, la puedes hacer al canal. ¿A quién temer? En el versículo 26 del capítulo 10 dice, así no temáis, porque nada hay oculto que no se descubra y nada secreto que no llegue a saber. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que os oís a los oídos, pregonadlo desde los terrados. Mira qué interesante es esto. El versículo, este párrafo termina con lo siguiente, el versículo 33. Pero al que me niegue ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Interesante. ¿Por qué dejé el versículo del último de este párrafo del capítulo 10, verso 33? Bueno, que no te dé temor. Sí,
el temor es una arma del enemigo que usa con el ser humano. En vez tenemos temor a expresar lo que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón. No tengas temor, sí, porque si tú tienes temor de ser hijo de Dios, bueno, el texto es claro y dice, si tú te da miedo, te avergüenzas de mencionar mi nombre, dice el texto, mira qué interesante, yo también te negaré ante el Padre. Interesante es esto. ¿Sabes qué es diría yo, un momento de transición bastante difícil? Que alguien te niegue a ti, un humano que te conozca bien, bueno, no importando quién es, pero ¿te imaginas que tu esposa te niegue a ti? ¿O que tu esposo te niegue a ti? ¿O tu esposa te niegue a ti como esposo? Eso es lo más doloroso que puede haber. Y se da en el mundo actual. ¿Cuántas parejas dicen, óyeme, no, yo soy soltero, sí, no tengo pareja? Y posiblemente tiene 5 hijos ya que lo están esperando allí en el parqueadero con su carro. Y en la factoría, en la fábrica dice, no, yo soy soltero. Interesante es esto. Posiblemente hay personas que si usan el anillo para identificarse, se lo quitan dentro para llegar al trabajo, para simular que están solos cuando no lo están. O sea, niegan cualquier responsabilidad que hay a los puntos que el mundo ha llegado hoy. No te lo digo porque lo he visto, no. Lo he visto presencial. Personas que se quitan las evidencias de que son casados, niegan a su esposa. Son personas desleales a la verdad, pero no hay conexión de Dios en sus vidas. Esto es triste, pero si tú me estás escuchando, bueno, Dios puede perdonarte. Nunca es tarde. Llegó el momento que le digas a Dios, bueno, esta es mi vida. Sí, soy un usurpador, engañador, mentiroso. Aquí estoy como Jacob. Interesante es esto. Y el capítulo 11, la pregunta de Juan el Bautista. Y te voy a dejar con esto porque vamos a tocar unos textos con respecto al capítulo 11 y al capítulo 12 en el próximo audio. Yo espero que tú lo estudies. Si hay alguna pregunta, hazlo. Recuerda que en el próximo audio vamos a tocar el capítulo 11 y capítulo 12, algunas preguntas únicamente, porque lo dejo que tú lo estudies hoy. Si bien es cierto, Dios ha sido bueno con nosotros, y si estás escuchándome en esta mañana, dile a Dios, gracias porque tu palabra es recta y permite que yo pueda obedecer tu palabra. ¿Podemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos tu compañía en el resto de estas horas de este día. Y sobre todas las cosas, permite que ser obedientes y leales, fieles a ti. No importando cuando tengamos temor de perder algunas cosas, danos la victoria. Porque si sobrepasamos una, estamos siendo capacitados para la siguiente que viene. De esa forma seremos fuertes en la fe. Aumentanos por favor la fe y que podamos siempre estar dispuestos a seguirte a ti. Así como tú le dijiste a este hombre, no hay nada, pero te siguió. Es decir, le diste la oportunidad para que te contemplara. Danos la oportunidad a nosotros para contemplarnos y transforma nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día y sobre todas las cosas recuerda, Dios hará todo por ti en este día. Bendiciones.